Tema hoy, reglas de derivación. Y comenzamos con una pregunta muy interesante que dice así: para hallar la derivada de una función, ¿tenemos que aplicar siempre la definición de derivada? Afortunadamente no. Las reglas de derivación son los métodos que se emplean para calcular la derivada de una función. Son un conjunto de procedimientos que permiten con más facilidad el cálculo de la función derivada sin tener que recurrir a la definición de derivada, que a menudo conlleva a cálculos tediosos. Comencemos entonces con algunas reglas muy usadas. La primera, la regla o la derivada de una constante. Según lo que hemos descubierto anteriormente, la derivada de una constante es cero. Veamos un ejemplo. Tenemos la función f de x igual a 7, entonces f' de x es igual a 0. Aquí tenemos un dibujo donde podemos mostrar o sustentar, para que quede más claro, esta primera regla llamada la derivada de una constante, que es 0. La segunda regla dice la derivada de una potencia entera positiva. Como ya sabemos, la derivada de x elevado a la n es n por x elevado a la n menos 1. Entonces, con un ejemplo, tenemos la función f de x igual a x a la 5. La derivada sería 5x a la 4. Nuestra tercera regla, la derivada de una constante por una función. Para derivar una constante por una función, es decir, c por f de x, su derivada es la constante por la derivada de la función, o sea, c por f' de x. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a 3x a la 5. F' o la derivada sería entonces 5, que baja aquí a la base, y al exponente 5 le quitamos 1, entonces 3 por 5, 15, x a la 4 sería la derivada. Nuestra cuarta regla de derivación, la derivada de una suma. Tampoco podemos diferenciar o derivar una suma de funciones. La regla para la derivada de una suma es f más g' es igual a la derivada de f más la derivada de g. Es decir, la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de cada uno de los términos por separados. Tenemos aquí nuestro ejemplo, la función f de x igual a 2x al cubo más x. Entonces, la derivada, el 3, vas a multiplicar aquí abajo a la base, 2 por 3, 6, y al exponente 3 se le resta 1, que haría x a la 2 más la derivada de x, que es 1. Nuestra quinta regla, la derivada de un producto. Aún no hemos dicho cuál es la regla para derivar un producto de funciones. La regla para la derivada de un producto es, tenemos la derivada de un producto en esta fórmula, f por g' va a ser igual a f por g' más f' por g. En español esto se interpreta como la derivada de un producto de dos funciones es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Tenemos aquí un ejemplo. F de x igual a un producto, 4x más 1 por 10x al cuadrado menos 5. Entonces la derivada va a ser igual a, aplicando la fórmula, entonces podemos colocar aquí la derivada de g, que sería 20x, por la primera, que es 4x más 1, más la derivada de la primera, que es 4, por la segunda, que es 10x al cuadrado menos 5. Ahí tenemos entonces nuestra derivada y la regla de derivada de un producto. Y nuestra sexta
regla, la derivada de un cociente. Entonces aquí tenemos una fórmula ya matemática, y lo que significa que la derivada del cociente de dos funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador, divididas por el cuadrado del denominador. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde aplicamos la fórmula y podemos aplicar la fórmula y entonces de una manera más sencilla que con la fórmula obtenemos nuestra respuesta. Por último tenemos la regla de la cadena. Sin embargo, vamos a subir en los próximos días un video especial solamente para la regla de la cadena, pero mientras tanto podemos decir que las reglas de derivación que hemos definido hasta ahora no permiten encontrar la derivada de una función compuesta como 3x más 5 elevado a la 4, a menos que desarrollemos el binomio y luego apliquemos las reglas ya conocidas. Vamos a observar los siguientes ejemplos. Tenemos la función f de x igual a 3x más 5 al cuadrado. Si nosotros resolvemos este binomio al cuadrado, vamos a obtener 9x al cuadrado más 30x más 25. La derivada va a ser 18x más 30, donde nosotros factorizamos, factor común, y vamos a quedar que nos da 6 por o factor de 3x más 5. Notemos la función 3x más 5 elevado al cuadrado y la derivada que nos da 6, 3x más 5. Nuestro segundo ejemplo, la función 3x más 5 elevado al cubo. Si resolvemos este cubo, tenemos estos cuatro términos y la derivada de esta expresión, de esta suma, es 81x al cuadrado más 270x más 225. Si aquí nosotros factorizamos, nos queda 9 factor de 3x más 5 elevado al cuadrado, cuando la función o f de x era igual a 3x más 5 al cubo. Nuestro tercer ejemplo, tenemos la función 3x más 5 elevado a la 4. Si resolvemos esta expresión, tenemos estos términos, 5 términos. Al sacar la derivada de esta suma, tenemos este resultado. Si factorizamos, tenemos 12 factor de 3x más 5 al cubo. Observa que después de factorizar la derivada, en cada caso se obtiene la misma función, pero con el exponente disminuido en 1, multiplicada por un factor que es igual al producto del exponente original por la derivada de la función base. Eso es clave. Y nuestro último ejemplo, la función f de x igual a 3x más 5 elevado a la 5. Entonces nosotros podríamos de una vez sacar la derivada, 5 por 3, 15, 3x más 5 elevado a la 4. La regla de derivación en cadena. Bueno, y ha llegado el momento de practicar. Tenemos aquí 7 funciones donde vamos a aplicar las reglas que hemos visto anteriormente. Las reglas que hemos visto anteriormente, que son más sencillas, menos tediosas que la fórmula general, que la fórmula para calcular la derivada. Bueno, nos veremos en un próximo video. Que Dios nos bendiga.